Ya. Ya, buenos días, estudiantes del séptimo básico. Hoy día vamos a conocer la segunda civilización más importante de la historia, que es la civilización egipcia. Y para ello vamos a compartir un Power para poder ir estudiando sobre esta civilización. ¿Pueden ver el Power? Yo sí lo Sí veo. se ve. Ya. Pero primero vamos a ver el video de la civilización egipcia, para que pongan atención. ¿Se escucha? Sí, bien, sí, bien. Ya. Los incas nos han dejado algunas Perdón, de las no sé por construcciones qué me más sale los deslumbrantes del incas. mundo. Espérenme un poquito. Sin embargo, la historia de este pueblo que dominó por siglos Espérenme un poquito. ¿Ya? Debe haber un error. Espérenme. Al tiro comenzamos. Ay, Dios mío, Señor. Al tiro, al tiro. Ya. Vamos a ver eso. Y ahora sí. Desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web y móviles. Ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón.
Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a... Ya. ¿Quién nos habló acerca de las pirámides? O sea, de las pirámides, perdón, del antiguo Egipto, ¿qué nos decía? ¿Dónde se ubicó Egipto? Al lado del río Nilo. En África, ya. ¿A orillas de qué Al río? lado del río Nilo. Del río Nilo, muy bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es el siguiente. Distinguir principales características de la civilización egipcia, destacando sus aportes culturales. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Ya? Para que lo escriban en su cuaderno y le pongan la fecha. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a conocer la civilización egipcia y sus principales características. Ya sabemos que una de sus características fue que se ubicó a orillas del río Nilo, que es el río más largo y más grande de África. ¿Ya? Y acá lo tenemos, acá tenemos el continente, ¿cierto?, de África, y en este lugar, casi bordeando con el mar Mediterráneo, se ubicó la civilización egipcia en el río Nilo. ¿Ya? Y acá lo podemos ver con mayor, más grande, ¿cierto?, más ampliado. Y acá nos dice que en la ciudad de Memphis, Saqqara y Gizeh se formaron, ¿cierto?, las pirámides. Al costado izquierdo tenían el desierto de Libia y ahí está, ¿cierto?, a todo su largo el río Nilo, ¿ya? Que fue donde se ubicaron los egipcios. Tenemos, ellos se conformaron de dos maneras, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Ya? En el Bajo Egipto, su ciudad principal fue Memphis y en el Alto Egipto, la ciudad principal fue Tebas. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Línea de tiempo de la civilización, de las primeras civilizaciones. ¿Cierto? La escritura aparece en el año 3500, ¿cierto? Luego se forman las primeras civilizaciones entre el año 3300 y el año 2700 antes de Cristo. La civilización egipcia, su imperio antiguo comienza en el año 2700, finaliza en el año 2100
y en el año 2100 comienza el Imperio Nuevo, que son etapas de la civilización egipcia. Y ya finalmente en el siglo 100 después de Cristo comienza una decadencia de este imperio. Porque obviamente todos los imperios en algún lugar o en algún momento de la historia decaen o pierden importancia o simplemente desaparecen. Pueden desaparecer producto, ¿cierto?, de invasiones de otros pueblos que invaden el territorio, se apropian de ellos y comienza así una nueva era o una nueva época. ¿Cuáles eran las actividades económicas que se desarrollaron en Egipto? La agricultura, ¿cierto?, la ganadería y el comercio. Actividades que también obviamente se desarrollaron durante la civilización mesopotámica. Entonces, ahí no tendríamos mucha diferencia entre una civilización y otra. Al igual que la civilización mesopotámica, el comercio se realizaba a través del intercambio de productos que nosotros lo conocemos como el... ¿Cómo se llama el intercambio de productos? Trueque, algo así. Trueque, muy bien, Sonia. A través del trueque. ¿Con quién intercambiaban productos los egipcios? Con los fenicios y también con los sumerios. Obviamente que la ganadería, además de que le producía alimentos, porque de ahí podía sacar leche, la carne, el queso, y también les servía para poder obtener de ellos otros productos como la lana, también la utilizaban para animales de carga, o sea, les servían como medio de transporte para poder trasladar de un lugar a otro, ¿cierto?, todos sus productos. Y la agricultura, al igual que los sumerios, ¿cierto?, la utilizaban para poder producir su alimento, que principalmente era el maíz. Ya, entonces ahí no tenemos grandes diferencias. Recuerden que el comercio se desarrollaba también principalmente a través de a través del río. Egipto, un don del Nilo. ¿Por qué se le llamaba así? Porque el Nilo es el río más largo de toda África. Tiene un largo, o sea, un largo, ¿cierto?, de 6.000 kilómetros. O sea, estamos hablando como de ir de Santiago hasta Punta Arenas y volver hacia Valdivia, una cosa así. O sea, imagínense lo largo que es ese río. Y dice que recorre 1.400, dice, a ver, creo de los que solo sus últimos 1.400 recorren el país. Es un río muy, muy, muy largo, ¿ya? El Nilo es el resultado de la unión en Jartum, en Sudán, de los cauces del Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco nace en los lagos Victoria, Alberto y Yoga, donde confluyen las aguas pluviales de las cordilleras ecuatoriales. Pero principalmente, ¿por qué se le llama un don? Porque el Nilo es el río más largo de África, con 6.000 kilómetros de longitud, ¿ya? O sea, imagínense la cantidad de pueblos y de ciudades que se pudieron desarrollar producto del río Nilo. ¿Cuál es la estructura política y social de la civilización egipcia? A diferencia de los mesopotámicos que tenían un rey o un jefe, acá nosotros nos encontramos que en la cúspide de la pirámide, o sea, el personaje más importante de la civilización egipcia es el faraón, ¿ya? Él es el que gobierna, él es el dueño, amo y señor de toda la ciudad. Luego lo siguen los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes son tan importantes? Porque los sacerdotes son los que aconsejan al faraón cuando el faraón tiene alguna duda o cuando el faraón está indeciso de realizar algún cambio o alguna otra cosa dentro de la ciudad. Entonces los sacerdotes son los que le dan los consejos cierto al faraón.
Después están los escribas y funcionarios. Los escribas eran los que se preocupaban, ¿cierto?, de, como dice su palabra, escribir. Y los funcionarios eran los que le servían al faraón. Después tenemos los guerreros, que eran hombres de gran fuerza, que son los que defienden y protegen al faraón en caso de guerra. Luego están los campesinos, artesanos y comerciantes, ¿ya?, que son los que desarrollan, ¿cierto?, las actividades productivas dentro de la sociedad. Y finalmente están los esclavos, que son los que no tienen nada y que están obligados a servirle al faraón. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ya, entonces, de esta manera está estratificada la sociedad de Egipto. Cuando digo estratificada, significa que cada persona dentro de la ciudad tenía un lugar específico dentro de la pirámide social, de acuerdo a su función y de acuerdo a su riqueza y poder. ¿Ya? La religión egipcia era politeísta. ¿Qué significaba que era politeísta? Que creían en muchos dioses. Que creían en muchos dioses. Y lo particular de los dioses egipcios era que tenían cuerpo de humano, pero tenían cabeza de animales. Y cada uno de ellos representaba a un dios. Pero para los egipcios, el dios más importante era Ra, que era el dios del sol. ¿Ya? Porque ellos tenían cuerpo de hombre y cabeza de animal, porque le daban un origen natural al mundo natural dentro de los dioses, ¿ya? Natural por la naturaleza, por eso tenían la cabeza de diferentes tipos de animales. Y dentro de los dioses estaba Amon-Ra, Horus, Osiris, Osiris que era dios de los muertos, Ra que era el dios supremo, el dios sol, Isis y Anubis. Pero también adoraban, ¿cierto?, a animales sagrados como el buey Apis o el escarabajo. Y dentro de la religión existía un grupo muy grande, ¿cierto?, de sacerdotes que vivían principalmente en los templos que se formaban dentro de la ciudad, como el templo de Menfis, Hermópolis y Heliópolis, ¿ya? ¿Alguna duda? Profesora, se dice que los egipcios adoraban a los gatos. Sí, adoran a los gatos. ¿Por qué creen ustedes que los egipcios adoran a los gatos? ¿Por qué los egipcios adoran a los gatos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque te dije que no tengo mi celular. ¿Ah? No, pues, ¿Por qué? Porque al gato se le da el poder de la protección. Se supone, y que hasta el día de hoy, si uno tiene un gato cerca o vive con un gato en la casa, el gato le va a ahuyentar todos los malos espíritus. Y además, en egipcio, el gato se parecía mucho al león, que sería, ¿cierto?, también un dios. Por eso ellos adoraban, ¿cierto?, a los gatos. ¿Se entendió, Lucas? Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. Como decía en el video, ellos, cuando morían sus dioses, sus faraones, los enterraban en sarcófagos en una pirámide, ¿cierto? Al fondo de una pirámide, pero ¿de qué manera lo hacían? Los momificaban. Si ustedes los ven acá, ¿cierto? Los cubrían con tela para que de una u otra manera se
preservaran durante el tiempo y además, ¿cierto?, los enterraban con todas sus pertenencias. Que esto también venía muy arraigado de los tiempos primitivos, cuando en el Paleolítico y el Neolítico también enterraban, ¿cierto?, a sus hombres con algunas herramientas. Acá los enterraban con joyas, los enterraban con alimento, porque los egipcios creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, cuando ellos volvieran a vivir en otra vida, ya iban a tener lo necesario para poder vivir. ¿Cierto? Entonces los embalsamaban y los enrollaban en tela para poder preservar su cuerpo y no se deteriorara. O sea, los convertían en momias. ¿Ya? Sus construcciones muy significativas y muy conocidas por todos, las pirámides, ¿ya? Que mientras más alta la pirámide, más cerca estaban de su dios principal, que era Amón-Ra, que era el dios del sol. Por eso hicieron estas estructuras tan grandes, para estar más cerca de su dios principal. Ahora, nadie sabe, porque ellos tampoco eran matemáticos, cómo pudieron construir esa especie arquitectónica súper difícil para esos tiempos. Porque no era llegar y decir, ya, hagamos una pirámide así. No, tenía que tener una arquitectura perfecta. Entonces, hasta el día de hoy, nadie sabe cómo pudieron hacer ese tipo de monumentos o edificaciones tan grandes y tan perfectas. Y siempre, en cada pirámide, ellos ponían, ¿cierto?, la figura de su faraón o la figura de un dios, que obviamente iba a proteger esa pirámide, o señalaba que ahí estaban enterrados cierto tipo de faraones. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cuáles fueron los aportes culturales que desarrollaron los egipcios? La escritura jeroglífica. ¿Ya? Ahí en el video decía que ellos utilizaban glifos, así se les llama, glifos que son símbolos o dibujos que representaban algo en específico. ¿Ya? Acá que tenemos lo que yo encerré en el círculo, un pájaro, algo quisieron decir del pájaro. Acá tenemos un escarabajo, algo quisieron decir del escarabajo. Así ellos interpretaban, ¿cierto?, su escritura. Entonces tenemos la escritura jeroglífica, que estaba basada en los glifos, que son los símbolos, y que principalmente se utilizaba en la escritura sagrada para las tumbas y los monumentos. Tenemos también la escritura hierática, que era mucho más simple que la jeroglífica y que se utilizaba para escribir los papiros, que eran estos papeles, ¿cierto?, que se enrollan y que después se desplazan hacia abajo. Después teníamos la demónica, que era la escritura más difundida porque se usaba en el comercio, ¿ya? Porque era mucho más sencilla. A ver si la podemos ver acá. No la puedo agrandar. Acá la voy a agrandar. ¿Se puede ver? Esta es la escritura que utilizaban para el comercio. Esta que está acá. Esa era la demónica. ¿Ya? Ya. ¿Qué otro aporte cultural? El arte y la arquitectura a la luz de la religión. ¿Qué cosa? Las pirámides. Ya en la ciencia, ellos crearon el calendario de 365 días
con 12 meses de 30 días más 5 días adicionales, que es el calendario que ocupamos nosotros hoy en día. Las matemáticas aplicadas a la arquitectura, principalmente a la arquitectura de las pirámides y las obras hidráulicas que tienen que ver con el funcionamiento del agua. ¿Ya? Esos son los aportes culturales que nos dejó la civilización egipcia. Entonces, yo necesito que usted, como actividad, haga esta actividad de estas 8 preguntas en su cuaderno. 1. Localice a la civilización egipcia en el mapa. O sea, va a tener que dibujar un mapa y en él ubicar a la civilización egipcia. Ubique cronológicamente a la civilización egipcia, es decir, los años, el tiempo en donde surge esta civilización y donde termina la civilización. Explique por qué Egipto es considerado un don del Nilo, que eso también lo vimos en el Power. Dibuje la pirámide política y social del Egipto antiguo. 5. Señale sus actividades económicas fundamentales. 6. Describa la religión egipcia. 7. Señale principales construcciones egipcias y su función. Y 8. Destaque aportes culturales de la civilización egipcia. Esa es la actividad que usted me va a tener que realizar en su cuaderno. Y la puede entregar. Dígame. ¿Puedes decirlas de nuevo? Pero si están, Por favor. pero si se están viendo en la pantalla, Nicolás. O Es que Brian, no veo nada. Que no se puede ver. Y me ha salido hartas veces. ya esperen un poquito. Me voy a salir y me voy a meter y voy a compartir de nuevo para que lo puedas ver, ¿ya? Ahora voy a volver a compartir. Ya, profe. ¿Lo ves, Nicolás? ¿Lo No, ves no ahora? la veo. No lo No ves. la veo. Ya, Esperen, me voy a salir y me voy a meter de nuevo. ya. Jimena está presente. Sonia, Acá estoy presente. ya. Simón, Gonzalo, Esteban, Nicolás, Carla, Presente. Brian, también estaba, Noelia, Martina, Presente. Lucas, Presente. Presente. Nayeli, Macarena, Etienne, Gabriel e Isaac. La Nayeli no está. Sí está. Ya. Ya, ¿entendido lo que tienen que hacer, chiquillos? Sí. Ya. La tarea me la tienen que enviar ¿Al correo? al correo hasta el día viernes. Hasta el día viernes a las 6 de la tarde. ¿Ya? Profe, Dígame. no puedo copiarlo porque... No sé. Ya. Espérame, Nicolás y Brian, no se salgan que yo se las voy a dictar. Al resto, recuerden que las pueden ver por el video que va a estar en la plataforma de YouTube, que yo lo voy a subir inmediatamente. ¿Ya? Para que sepan. Entonces, me despido, que tengan un lindo día, ¿ya? Y envíenme la tarea sin falta. ¿Ya, chiquillos? Chao. Nos estamos Chao, viendo. tía. Chao, chao. Ya, chao.